Pitela, querida. ¿Cómo van? Bueno, me han llegado unos libros tan lindos que voy a hacer como un recorrido breve por cada uno de ellos para ver a cuántos llegamos. Y ahí empieza el contador. Yo quiero decir una cosa antes. Yo No me te voy a dije que frustrar. no tenés que hacer esto. No vamos a hacer muchos. Vamos a intentar hacer algunos. Adelante, Pitela. El primer libro que quiero recomendar es de una autora francesa que tiene una historia tan particular, ella, en su vida privada, que es digna de novela y de un novelón, que es Irene Nemirovsky. Irene Nemirovsky es una autora de origen ruso que, bueno, es hija de un bancario acaudalado y una madre muy, muy desprendida, muy... Hay anécdotas con la madre de Irene Nemirovsky terribles, que durante la revolución de 1917 en Moscú escapan y se van a vivir a París. Una suerte bárbara, ¿no? Judíos se escapan de la revolución porque son aristócratas y se van a París, y unos años después llegan los alemanes a París. Nos reímos, pero es muy trágico. El tema es así: ella empieza a escribir, con su primer libro se convierte en una celebridad. La madre le hacía cosas como, por ejemplo, guardar los libros que ella publicaba en una caja fuerte. No los leía. Llegaban, los ponía en una caja fuerte y los cerraba con una clave que nadie podía acceder. No los leía y nadie en la familia los leía. Eso le hacía la madre a Irene Nemirovsky. Escribe mucho, escribe muy copiosamente durante su estadía en París, y es publicada por diarios que durante la Segunda Guerra Mundial se van a volver ultraconservadores antisemitas, pero que, como ella escribe tan bien, le permiten publicar con un seudónimo y le siguen pagando. Empieza cuando llega, se anuncia la llegada de los alemanes a París, ella está escribiendo una novela que la escribe en pedacitos de papel mientras va huyendo de París, porque ella quiere convertirse al catolicismo, no lo logra, un poco para salvar a las hijas, salvarse con el marido, y va guardando esos papelitos en una valijita que va llevando con ella, en la que hay un montón de papeles escritos, ¿no? Es increíble esta historia. La encuentran los nazis, la encuentran los alemanes, a ella, al marido, se los llevan a Auschwitz, no sabemos, bueno, van a morir allí. Sus hijas, que eran muy chiquitas, son rescatadas por amigos y familiares y se llevan esa valijita, muy chicas ellas, durante años. Años es hasta el 2001, en el que una de las hijas empieza a escribir y la otra hermana le dice: che, está esto de mami, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Lo abren y es una novela, que es la suite francesa. La suite francesa de Irene Nemirovsky. ¿Qué hacen las hijas? Se juntan, la componen, la publican. Gana todos los premios de literatura que no se ganan cuando uno ya murió, se los tienen que dar igual. Es una obra de arte, se lo recomiendo un montón. Es la historia de 4 o 5 personajes diferentes escapando de la ocupación alemana en París. ¿Y qué hacen frente a eso? ¿Qué hacen cuando te tenés que llevar tus cosas? ¿Qué te llevas? Cuando tenés que rescatar algo. Hay una película hecha muy buena, pero el libro está inacabado, porque, bueno, ella la encontraron antes de que pudiera terminarlo. Pero desde que empieza hasta que termina es un libro que uno no puede parar de leer. Es bellísimo. Irene Nemirovsky es muy contundente en su escritura, muy descriptiva, muy humana. Todo se da en sus cuentos, en sus libros, la condición humana entera, ¿no? Las grandezas que somos capaces, las terribles cosas que somos capaces de hacer, la valentía y la cobardía, de imágenes cotidianas que nos ayudan también a entender un poco el clima de la época, ¿no? Un clima de época bastante convulsionado, claramente, saliendo de la Primera Guerra Mundial, claro, entrando en la Segunda Guerra Mundial. Todo ese es el panorama que ella describe. Y ahora Edasa publica sus cuentos reunidos. Los cuentos reunidos de Irene Nemirovsky, ahí tienen la tapa. Edasa se caracteriza por hacer producciones muy interesantes, en este caso el prólogo precioso y muy extenso y muy descriptivo de la vida de Irene Nemirovsky es de Pola Oloxiarak. Es hermoso el prólogo que escribió, realmente vale la pena en sí mismo. La traducción impecable de Lucía Dorin. Y si quieren conocer a una autora y por ahí no meterse en la suite francesa, que es un libro bastante extenso, pero que les prometo que lo van a querer leer después de leerla, Los cuentos es un lugar hermoso, un espacio hermoso para entrar
y conocer a Irene Nemirovsky. De verdad vale muchísimo la pena. Y muy cortito, la editorial AZ publica un libro que se llama Damas de lo extraño, 7 escritoras de gótico y de terror, con un prólogo también muy interesante de Juan Matio y la traducción, selección y notas de Teresita Pumará. ¿De qué habla este libro? Son 7 autoras, de las que se escribe también al principio de cada uno de sus cuentos, sus biografías. Empieza con Mary Shelley, pero Rosa Mulholland, Emma Francis Dawson, Charles Perry Gilman, bueno, autoras muy importantes de lo que es el terror. Y Juan Matio, en el prólogo, explica algo que es muy interesante. Ustedes saben que nosotros hoy hablamos de lo kafkiano, ¿no? Cuando algo es kafkiano. Borges escribe un texto fundamental de la literatura, de la crítica literaria, que se llama Kafka y sus precursores, en el que explica que Kafka invierte la ecuación. Siempre hablamos de un texto que está influido por un texto anterior, ¿no? Decimos, bueno, acá hay mucha influencia en King de Lovecraft. Lovecraft está antes que King. Kafka habla de los precursores y él dice que nosotros empezamos a leer autores anteriores a Kafka de manera kafkiana gracias a que Kafka escribió. Entonces, en estos cuentos, que son todos del siglo XIX, son todas autoras mujeres, se explica King, se entiende a King, digamos. Entendemos y empezamos a entender a ellas a partir de King también, o de, qué sé yo, de todos los grandes autores, Poe, ¿no? Empezamos a leerlas, estaban invisibilizadas y uno dice, bueno, pero Poe, antes había alguien que había escrito como Poe. Estas mujeres, ¿no? Y explica el género del terror y el género del gótico, que es muy del mundo de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres podían escribir 2 cosas. El mundo interior, porque no era en el siglo XIX los hombres salían a viajar por el mundo, las mujeres estaban siempre dentro de la casa. Entonces sus historias tienen que ver siempre con el mundo interior, la familia, los lazos, los fantasmas familiares, los secretos familiares, y pueden escribir cosas cortitas porque no tienen tiempo y viven de escribir. Publican semanalmente en diarios, revistas, a veces con seudónimo, pero entonces ¿qué escriben? Cuentos. Porque el cuento es corto. Lo empiezo, lo termino, lo escribo, lo publico. Una novela es más de alguien que tiene un full time de ser escritor. Estas mujeres escriben mientras hacen otras cosas, mientras mantienen sus familias, mientras cuidan de sus hijos. Entonces son las que siglo XX y siglo XIX y los grandes escritores que conocemos hoy, bueno, las podemos leer en clave de esas mujeres, al revés, ¿no? Como Kafka y sus precursores. King nos hace leer de nuevo a Mary Shelley, ¿no? O a alguna de estas autoras que se pronuncian en este libro con una traducción y una selección y las notas de las autoras precisa y muy bien documentada de Teresita Pumará, con un prólogo de Juan Matio. La editorial es AZ y se llama Damas de lo extraño. Mujeres escribiendo cuentos es el mundo perfecto de la literatura, así que no se las pierdan. Gracias, Pitela.